tardes. Bienvenidos nuevamente a Conexión Hebraica, ciclo de charlas. Hoy estamos muy felices de poder iniciar esta tercera temporada. Y como acaban de ver en el video de introducción que acabamos de poner, ya hemos tenido más de 26 charlas, hemos tenido a 35 maravillosos ponentes y definitivamente muchísimas horas disfrutadas de gran valor cultural, científico, histórico, deportivo. Así que bueno, estamos encantadísimos de arrancar esta tercera temporada, de la cual le traemos ponentes muy especiales que nos regalan su tiempo para brindarnos todos sus conocimientos. Quiero saludar en nombre de la Junta Directiva del Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica, de todo el equipo de Conexión Hebraica y de todas las personas que trabajan en Hebraica, a todas las que se están conectando desde distintas partes del mundo, y especialmente a nuestra querida Keila venezolana. Como es habitual, y solemos hacer cada martes, antes de presentar a nuestro ponente de hoy, a nuestro invitado de hoy, quiero hacer algunos comentarios generales para que podamos llevar de la mejor manera posible y ustedes puedan disfrutar esta charla del día de hoy. Así que lo primero que quiero recordarles es que los micrófonos van a estar desactivados y lo vamos a abrir minutos antes de finalizar la charla para que ustedes puedan saludar de manera correcta al señor Tomás. Por otra parte, hoy la charla va a ser un tanto distinta. Vamos a hacer más bien es un conversatorio con el señor Tomás. Por si ustedes quieren ir haciendo sus preguntas, las pueden escribir en el chat, el cual iré leyendo a lo largo de toda esta charla para hacer estas preguntas y que el señor Tomás pueda responderles. Por favor, les agradezco si su dispositivo no aparece identificado, coloquen su nombre para poderlos identificar y así el señor Tomás le pueda responder de manera personalizada. También quiero recordarles que hay un correo que es comunicaciones@hebraica.com.be, repito, comunicaciones@hebraica.com.be, por el que nos pueden escribir dando sugerencias, dando sus comentarios. Siempre nos nutren mucho los comentarios de ustedes y esto aporta para las siguientes charlas. Aprovecho también en comentarles que esta charla está siendo grabada y la van a poder disfrutar a partir de mañana en la tarde a través de nuestro canal de YouTube, Hebraica Venezuela. Bien, dicho estos anuncios, yo quiero hablar de nuestro invitado del día de hoy, Thomas Gunz Goldschmidt. Él es magíster en Economía Agrícola en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Fue viceministro de Agricultura en el año 1979, el gobierno de Luis Herrera Campos. Hace un ratito estuvimos hablando un poquito de eso. También es director de la Fundación Gego, fue fundador y director de la Fundación Gego desde el año 1994. Durante esta charla vamos a hablar un poco de esta fundación y actualmente es presidente del Taller de Artistas Gráficos Asociados TAGA. Esto viene haciéndolo desde el año 2019. Como le dije hace un momento, sin duda yo creo que pudiésemos entablar una conversación larga sobre muchos temas que él seguro tiene que contarnos, de economía, de agrícola, incluso hasta de política de este país. Pero el tema hoy es algo que además a él le apasiona y que para los que hemos tenido la oportunidad de ver algo de las obras nos va a encantar. Él hoy va a hablar de una persona, de una gran artista, que además es su madre. ¿Y quién más para hablarnos de ella, de hablarnos de Gegos? Así que, señor Tomás, bienvenido, es un placer tenerlo en Conexión Hebraica. Quiero agradecer la invitación que a través de Carlos Brender me hizo Conexión Hebraica, a Raquel Marcus por haber coordinado todas las actividades concernientes a ponernos de acuerdo, itinerario, el inventario de qué hacer, cómo analizar el tema. A la Fundación Gego en la persona de Priscila Abecasi, que además es miembro de Hebraica, por haber coordinado todo el material que le suministró para que Juan Carlos pudiera hacer un índice de preguntas que él propone atacar hoy. Espero que podamos cubrir a satisfacción de ustedes todas las inquietudes que tengan y por favor siéntanse libres de hacer las preguntas posteriormente o sobre el mismo momento que estamos haciendo la entrevista. No soy especialista en arte. Como han visto en mi currículum, mi actividad es agroeconómica, pero las coincidencias de la vida a veces lo llevan a uno a un área no preparada y que uno va conociendo y estudiando a través del tiempo. Adelante, Juan Carlos. Bueno, bien, seguro
Tampoco soy especialista en arte, así que cualquier imprecisión, tanto usted como el público, por favor, me dispensan, pero más bien creo que esto puede enriquecer mucho la conversación, seguramente haciendo alguna acotación. Yo quiero comenzar haciendo un poquito, refrescando un poquito la historia, y quizás para ello debemos trasladarnos a principios del siglo pasado, del siglo XX. Se estaba iniciando la Primera Guerra Mundial. En ese momento se enfrentaban dos grupos, la Triple Alianza, que era formada por Alemania, por Austria y Hungría, e Italia, que bueno, posteriormente Italia se separa, pero además estaban contra Rusia, Francia y el Reino Unido. Y ellos, la causa principal era ese imperialismo, pero además era buscar de alguna manera expandirse, porque sin duda había un crecimiento científico, tecnológico, económico, cultural. En esa movida que estaba empezando a ocurrir a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un par de años antes de que estallara esa guerra, nace en Alemania, en Hamburgo para ser exacto, nace Goethe. Eso es en agosto del año 1912. Y quizás aquí vienen las primeras preguntas que le quiero hacer. Háblenos un poquito de Gego. Primero, ¿por qué Gego? ¿Cuál es el nombre completo y por qué solo usaba, si era su nombre artístico o así la conocía familiarmente? Háblenos cómo era ese núcleo familiar. ¿Nace de una familia judía, un seno judío? ¿Eran practicantes, no eran practicantes? ¿Cómo era un poco eso? Bueno, poco ella habló en vida de esa época infantil de ella. Una clase media alta alemana que no estaba muy preocupada si alguien era judío o no judío, practicante o no practicante. En el hogar de la Gego, sin duda alguna, no era tema del diario, no era muy practicante, pero consideraba, pero efectivamente ella se concientizó al comenzar en los años, fines de los años 20, comienzo de los años 30, el nazismo, fue que ella realmente sintió que era diferente a los demás por haber comenzado en las calles el marcamiento de la gente con estrellas, etcétera. Y en su propio, después en su estudio universitario, lo supo bandear apropiadamente, no apareciendo en primera fila en las organizaciones estudiantiles. Pero sin duda alguna una clase media alta burguesa, papá banquero, como todo buen judío. Cuando digo banquero, no era un banco con taquilla. Es lo que en Venezuela hemos llamado sociedades financieras. Recibía dinero en depósito y daba préstamos garantizados. Bien. Eh, Ella desde pequeña muestra esa inclinación artística. ¿Por qué se inclina? ¿Qué la atrae a esa arte? ¿Había algún artista dentro de la familia? Como toda Europa o Alemania culta, la familia obviamente eh, se practicaba música, literatura, y por lo tanto también la pintura. Y tenía un tío que era profesor de arte e historia, que después fue muy famoso, vivió en Suiza, se exilió en Suiza, tiene libros escritos y fue muy querido de ella. Pero ella no tuvo una inclinación especial en materia de arte. Hizo obviamente algunos bocetos y cosas de esas, pero no puede decirse que estaba inclinada hacia el arte. Escribía poesía también. Hacía cuentos, entiendo, cuando niña y los ilustraba. Toda la vida. Imagínese, imagínese. A ver, ella empieza a estudiar arquitectura en Alemania. Realmente se graduó de ingeniería, pero menciona arquitectura. Eso es para el año 1938. Tenía, por la cuenta que saqué, tenía más o menos unos 26 años. Quizás es importante recordar que aunque los movimientos feministas ya habían iniciado hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, todavía era extraño conseguir una persona, a una mujer, estudiando una carrera como ingeniería en las universidades, ¿no? Y tener un título era medio, se pudiese decir, que era más bien reservado a los hombres, por lo que haber estudiado y haber estudiado ingeniería era algo realmente destacable y hasta puntual. Pero entonces, ¿qué le llama la atención? ¿Por qué ella estudia ingeniería? ¿Por qué estudia arquitectura viniendo de abuelos banqueros, teniendo el tema de arte?
te llama la atención? Ahora que usted hace la pregunta, y yo nunca me había pasado por eso, pero también el área banquera, o del banco, o de finanzas, estaba reservado a hombres. El banco tuvo 4 generaciones en la familia y todos los que dirigieron eso y estaban en su junta directiva eran herederos o yernos o hombres. No sé qué la llevó a estudiar en Stuttgart. Además, era en el sur y no en el norte. Y Alemania, más que siendo un solo país, también tiene sus visos regionales y no estudió en el norte, se vino a estudiar a Stuttgart. No conozco otra razón de que le dieron el cupo, probablemente. Y le encantó después la ciudad, vivió muy agradecida ya, tuvo en solo 2 residencias. Y en el año, hace 4 o 5 años que tuvimos una exposición en Stuttgart, pudimos hasta ver los récords estudiantiles que están todavía almacenados en la universidad. Y ahí están marcados qué materias tuvo y cuánto sacó en cada una de las materias. Imagínese, qué interesante. También leía que a pesar de usted nos comenta que ciertamente para ese entonces quizás el tema del judaísmo no era un punto tan importante en la sociedad alemana de clase alta. Sin embargo, ella algo seguía atada a la comunidad judía, y es tanto así que cuando ella se gradúa de arquitecto realiza varios trabajos para la comunidad judía, ¿no? El Hospital Judío de Hamburgo, entiendo Pero que ya estamos hablando de los años 30. ya graduada, ¿no? Hacia Sí, finales de... no, y previo, pero estamos hablando de los años 30. Ya en ese momento ella estaba muy clara de su origen judío. Estamos hablando de los años 30 ya. Y es allí cuando de alguna manera comienza entonces esta salida del nazismo, ganan en el año 33, 34, ganan. Exacto. Ahí es. Claro. De hecho, entiende que a la edad de 30 años, ella decide emigrar a Venezuela, país del que se enamora y hace una ciudadanía, se hace ciudadana venezolana, etc. La razón por la que decide venir a Venezuela es justamente por el tema del nazismo, es por algún tipo de persecución que ella sintió. Yo le hago la pregunta a 5 millones de venezolanos que han salido de Venezuela: ¿por qué Perú o Argentina o Checoslovaquia o uno que ahorita está en Hungría? Muchacho criollo, está en Hungría, hijo de una de las que nos está viendo en el programa, y las carambolas de la vida. Recibe un día una prima, hace las gestiones, otros hacen las gestiones, mandó el currículum y hubo un señor Salomón y Manuel Corao que tenían una oficina de arquitectura y le dieron a la Fidel. Imagínese usted. Y ya. Hubiera podido ser Chile, hubiera podido ser Ecuador, donde unos primos de ella habían emigrado, y ella dijo, y ella después contando, yo, bueno, si Venezuela no me hubiese gustado, hubiese ido para Ecuador, donde había unos primos, o Perú, donde había otros. Sin embargo, se enamora de Venezuela, tanto así que se hace ciudadana venezolana en el año 52. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación de ella a este nuevo país? Con una idiosincrasia distinta, una cultura, un idioma completamente diferente. Ella ya sabía hablar español cuando llega a Venezuela. No. ¿Cómo cuenta ella? Cuando le llegó el telegrama, buscó en el mapa dónde quedaba. Está bien. O sea, nada. Nada. Sin embargo, usted acaba de decir efectivamente que a ella le gustó este país. Además, ella llega a vivir en el litoral, en algún momento leí que llega a vivir en el litoral, por ende, conocía las playas, o sea, me imagino que le gustaban las playas, le gustaba el paisaje. Y aquí había una movida interesante, además artística. Me imagino que todo eso hizo que se enamorara. Pero el movimiento artístico lo comenzó a apreciar en los años 50, ya tenía más de 10, ya tenía 11 años en Venezuela. O sea, y yo recuerdo viajes con llegó a la playa los 2 hijos y ella. En Venezuela nadie atacaba a nadie. Playas tan distantes como Chichiriviche de la costa. Donde además era un paseo de días enteros para llegar, ¿no? Y más de un día también.
y más de un día. Porque te quedabas pegado en la carretera que lleva de la carretera de la costa hacia Chichiriviche, que es un fangal. Bien, señor Tomás, yo quiero hablar ahorita que usted lo citó y me llama la atención que habla de laguego, habla de... ¿sí? A ver, y ella se casa efectivamente con su papá, el señor Sí. Ernst Gons, crean un taller que estaba dedicado al diseño y la elaboración de muebles, de lámparas. De hecho, ella hace en paralelo algunos proyectos de arquitectura, pero también algunos diseños de muebles, de lámparas. Se casa, de esa unión nace su hermana Bárbara y nace usted. Hablemos un poquito de esos años. ¿Cómo era la familia? ¿Qué recuerda de su mamá? Pero mamá, no artista, mamá. Ok, está bien. Acuérdense que comienza en una época donde probablemente no tenían plata. Ella comienza eso en el valle, en los jardines del valle, y ahí también monta su taller. Yo, es una apreciación que nadie me ha contado, pero la apreciación conociendo a mi padre y mi madre. Padre era un comerciante, un inversionista, vio en ella su capacidad creativa y dijo, voy a montar un taller. Fíjense que le puso taller Bunz, no le puso yo taller Gertrude. Entonces, como una inversión, y ella estuvo casi 3 años con ese taller, que era taller de carpintería, y hay muebles, una belleza. Todavía tenemos muebles de esa época, conservamos. Pero creo que financieramente, económicamente, no debe haber sido una estrella. Ahora, entiendo que ella se toma un par de años sabático para dedicarse a ustedes. Nace usted, nace Bárbara. Por eso, después de nacida Bárbara, ella decide cerrar el taller. Okay. Porque hogar, niños, económicamente también el señor Gunz le había ido mejor, tanto que se muda en el 47 para Los Chorros, alquila ya una quinta, no una casa, compra un terreno y hace una casa que la diseña mi mamá. Sí, de hecho es una de las obras de arquitectura, la puede ver. A lo mejor Exacto. ahora en un momento coloco algunas fotos que es interesante que las repasemos y que nos cuente un poquito esa historia de una foto que logramos conseguir, ¿no? Pero bueno, años más tarde, para el año 52, si mal no me equivoco, ella se separa del señor Gons y comienza a conocer a un diseñador gráfico, un artista, que también era docente, por cierto, que es el señor Gerard Leifort, creo que Loifer. se Lofer. Loifer. Loifer, ok. Quien, Lituano. el lituano, con quien inicia esa relación y bueno, con quien termina sus años de vida con él, ¿no? Ellos originalmente estaban en Caracas, pero se mudan al litoral, están unos años en el litoral. Allí Gego comienza sus primeras obras, si mal no me equivoco, de manera formal, porque ya ella pintaba, hacía algunas cosas, hacía estas obras de lámpara y de diseño, pero de manera formal sus dibujos, sus primeros dibujos de acuarelas, silografías, con esta movida, y ahí estamos hablando de los años 50, esta movida que empieza a surgir en Venezuela, en las artes plásticas, carácter paisajista, expresionista, etcétera. ¿Es así, correcto? Sí, es así. Ahora Pero bien, ella no había, yo no recuerdo cuando niños casados ellos todavía, yo no recuerdo visitar galerías, pero también es que la Caracas era muy primitiva en los años de guerra e inmediata posguerra, estamos hablando de los años 40. Entonces, con el inicio de los años 50, la economía más pujante, el ingreso petrolero, ya la guerra había desaparecido y comienzan a llegar a Venezuela una cantidad de nuevos inmigrantes, no, mayormente ya no de la grupo judío que habían llegado a Venezuela previo a la guerra o con la guerra, sino posteriormente Europa era invivible y más los países ocupados por los soviéticos. Entonces, Venezuela se llena de gente culta, formada, estudiada, que participa y de eso hay muchos artistas. Loifer llega después de la guerra claro, y lo años, conoce en una galería.
Está claro. Ahora, toca justamente después de la guerra, año 46, llega a los años 50, empieza esta movida de la que ya hemos hablado, artistas como Carlos Cruz Diez, Jesús Soto, Héctor Poleo, Alejandro Otero, empiezan a tener renombre. Bueno, ellos viajan a París, algunos de ellos, otros a Europa, regresan, empiezan a estar acá, y entiendo que Gego regresa a Caracas después que estuvo viviendo en el litoral y comienza quizás de las producciones más importantes, que es toda su obra tridimensional. De hecho, estimulada, entiendo, por Jesús Soto, por el maestro Jesús Soto y por el maestro Alejandro Otero. ¿Recuerda esa relación con ambos maestros? ¿Cómo era Pero más la recuerdo haberla visitado en Tarma, en el pueblo del litoral. Ya ella había hecho relación con ellos. Un visitante, Mateo Manaure, si ustedes lo conocieron, es un individuo criollo venezolano del Delta, de Tucupita, creador y maestro estudiado, y va a Tarma con una frecuencia inmensa, tan distintos de origen y de creatividad, y fíjense, se entendían a las maravillas. Okay, ella empieza a participar en algunas exposiciones en esa época en la Galería Wolfgang Gorlich, ¿no? En Múnich, ¿correcto? Esa fue en el 55. En el 55. Háblenos ahora de esa Gego, ya no madre, habló de madre, sino hable de artista. ¿Cómo empieza ella a sumergirse en ese mundo? Empieza a ir a las exposiciones, empieza ya a tener renombre mundial. ¿Cómo era entonces Gego, la madre y artista? Yo creo que ella mantuvo siempre el tema, y yo lo mantengo también, mantenido con mis hijos y con mi nieto, y se lo recomiendo. Hay que hacer lo que le agrada en la medida de lo posible. Si alguien quiere ser médico, agrónomo, artista, periodista, en el caso suyo, bueno, hágalo, pero hágalo con el esfuerzo y la posibilidad de ser creativo y honesto con su profesión. Ella le gustaba ser creativa en el arte, en dibujar, en pintar, y Leufer probablemente ganaba suficiente para ellos vivir. Fue renombrado coordinador de la famosa revista Farol de la Creole, y hasta trabajó una época en arts publicidad y cosas de esas. Entonces, ella podía darse el lujo de no tener que emplearse. Más bien su incorporación como docente fue motivada porque quería tener contacto con la nueva generación venezolana y además mezclarse con el medio que ella tanto apreciaba. Ahora que lo toca, ella definitivamente incursiona en la docencia, que en lo particular creo que enseñar es una labor muy meritoria y de mucha nobleza. Y bueno, ella decide dedicarse también a la docencia, empieza a dar en varios institutos. Que nos puede recordar un poquito, no tengo aquí Ella comienza en la Escuela de Artes Plásticas, pero inmediatamente Alejandro Otero la motiva para entrar a la Facultad de Arquitectura. Y les voy a decir, yo estuve más de una vez asistiendo a clases de ella, interesado para ver cómo esa madre mía alemana, imperfecta en el idioma, nunca fue perfecta hablando español, y sumamente disciplinada con sus alumnos, llevaba esa clase. La Facultad de Arquitectura, y lógico, cuando Neumann comenzó el Instituto de Diseño, las primeras personas que buscaron fueron a Leufer y Gego. Claro, los conocían ya antes. Neumann, aparte de ser ser judío, aparte de ser un muy buen industrial de la pintura, era un hombre muy culto y un gran coleccionista. Grande. Gego hace su primera exposición en el año 58. De hecho, se denomina
Gego, esculturas bueno, wash es si se lee en español. Entiendo que wash, o no estoy claro en la terminología, ¿no? Pero Pero la además, primera exposición antes de esa fue en una galería privada que quedaba de mucho renombre en muchos años en Venezuela, que se llamaba Concrete. Era de un americano y de una, ella es de origen alemán, tercera generación, en el edificio Galipán, cerca de Chacaito. cerca de Chacaito. Fue una galería que era obligado visitar una vez al mes con exposiciones rotativas que tenían ellos ahí. Ella viaja, entiendo, viajan a Nueva York, sigue parte de su formación allá, pero también por acompañar a su pareja. Bueno, y a partir de allí su obra es expuesta en importantes museos. Además, empieza un periodo que comienza a integrar ya esta parte artística, además con la arquitectura, empieza a integrar sus obras de arte a la arquitectura. Y empieza una etapa incluso también muy recordada, quizás esto un poco más hacia finales de los años 60, si mal no me equivoco, que es donde ella empieza a dejar los materiales rígidos y empieza a hacer obras tridimensionales y obras además de gran tamaño. A ver, probablemente, y le hablo con toda honestidad, probablemente muchos de nosotros no conocemos parte de esta obra de Gego, pero nos hemos paseado seguramente por el metro o hemos estado en Parque Central y resulta que hemos estado al lado, hasta a lo mejor no hemos tomado fotos porque nos parece bonita la escultura sin saber ni siquiera quién es. ¿Puede comentar un poquito de esta etapa? Yo le voy a decir, a mí siempre me ha sorprendido, y esa es parte de la dinámica de un país como Venezuela. En el año 61, pongamos, solo 3 años de haber terminado el régimen de Pérez Jiménez, el Banco Industrial, un banco del Estado, es creado por un fondo de inversiones que tiene el Estado para promover la inversión privada con créditos blandos del Estado. Construye un edificio en plena avenida Universidad, que ustedes conocen, que es el edificio del Banco Industrial. Y en vez de buscar a Alejandro Otero, buscarse a Soto o más clásico, se busca una musúa, mujer, recientemente divorciada y, bueno, creativa de algo que no es representativo, y le dicen, aquí tiene 8 metros para que monte una escultura. Hágame una proposición. Y no solo que le aceptan la proposición, no es que no le digan que se la dirija. Ahí tiene. Eso es Venezuela. Bueno, que al final... 61. No estamos hablando del año 88. Sí, y acaba de citar algo muy importante, lo hablamos al principio, el tema de la mujer. Ciertamente, esta gran movida artística, hay mujeres importantes, pero sin duda uno oye muchos hombres, entonces quizás era como cuesta arriba también para una mujer artista hacerse notar, y la contratan en el 61. O sea, 61. Y ahí estaban, paralelo con ella, no es que los llamaron, pero paralela con ella estaban puros hombres. Y si ustedes toman la Universidad Central, Villanueva no llama una sola mujer a colaborar en el diseño de los exteriores de la Universidad Central. Es un tema que nunca lo he tocado, pero fíjense, es un país machista. sin duda. Fíjese, yo quería mostrar, voy a compartir un momento la pantalla, me disculpa el público un segundito, porque creo que es importante, estamos hablando de estas grandes obras. Un momento por acá. Aquí yo había montado algunas láminas, pero sí la ve, ¿verdad, señor Tomás? Sí, ya. Bien, bueno, tengo algunas imágenes de ella. Esa, póngala del tío. La del tío aquí. No, esa
ese es el tío, el profesor de arte. Ok, esto es en Alemania, obviamente. Pues, Eso es en Alemania en su infancia. Tendría ella 5 añitos, más o menos, 6 Sí. añitos, por la foto. Aquí Ese es con su hermana. Ok, ¿cuántos hermanos eran ellos? Eran 6 muchachas y 2 hombres. Imagínense. Bien. Aquí está su pasaporte. Esto que está aquí, este edificio, traté de ubicar a qué se refería. La verdad que no lo tengo muy claro por los vehículos que están. Bueno, definitivamente es en Europa, pero no lo tengo muy claro qué es. Yo tengo aquí uno muy parecido. Puede ser en la esquina, la sede bancaria del papá, de la sociedad financiera. Esto ya es aquí en Venezuela, definitivamente. Esa fue la casa donde ella vivió de soltera en el Conde. ¿Esta casa seguirá de pie? No sabes. Esas casas o similares a ellas existen entre el Parque Central y la autopista del Este. Del Este. Aquí están ustedes. Aquí estamos nosotros. Eso es ya mudándose a Los Chorros. Ok. Esa es su habitación en la casa de ellos en Hamburgo. Entiendo que ella estudió en un colegio, ella estuvo estudiando en un colegio privado, era como de señoritas, y después sí tuvo un tutor aparte. Creo que no fue fácil en su educación. Bien. Esta debe ser la casa de los Chorros, por la forma No, esa es la casa en Tarma Ah. que ellos compraron después de que se mudaron para Caracas y dejaron una casa pequeña en Tarma. Ese es Leufert, el que está ahí, ella adentro. Perfecto, por acá está Ese es Leufert. Neufeld. Esta foto también debe ser en Europa, debe ser... No sé dónde. Sí, adelanto aquí. Esta sí es la casa de los Chorros, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Aquí está ella como docente. Tiene otra con grupo de estudiantes. Aquí ya comienza, ya bueno, ya está. Esto parece más bien la casa, en un taller. Más adelante si hay algunas fotos de taller. Su apartamento en Caracas, el que estuvo durante años, fue también su vivienda y su taller. En su taller. Bueno, aquí está en su taller. Y aquí comienza la etapa de cuando comienza la obra tridimensional, ¿no? Si mal no me equivoco. Sí. Donde, bueno, hay una cantidad... Claro, en esos momentos estaba también todo el tema cinético. Bueno, esta obra es un espectáculo. ¿Dónde están expuestas estas obras hoy en día? Expuesta. Yo diría que hay 3 vertientes en las tridimensionales. Pero después, si usted tiene fotos de obras de papel, es bueno que las exponga. Sí, Pero hablemos de probablemente. esta es una de las primeras obras que hizo la Gecko. Esta que está aquí, ¿verdad? Es una de las primeras tridimensionales que la Gecko construyó. Años 58, 59. Recién regresada a Caracas. Okay. Muy atrevida. Sí, sin duda. Y iba a comentar que hay como 3 vertientes hacia dónde están expuestas las obras. Hay coleccionistas privados que han comprado obras y fuerte, entre ellas la señora Phelps, Patricia Phelps, la señora Cisnero Fontanal, Luis Benchimol, y así por el estilo, que eran coleccionistas ya en los años 80, 90, y compraron con buen ojo, pero compraron también otros artistas. Segundo, hay muy buenos museos en el mundo que se atrevieron a comprar Gecko. Es impresionante que el museo el MoMA de Nueva York comprase obras de Gecko cuando ella fue a hacer su primera estadía en Estados Unidos. Y hay obras en el MoMA de papel y una pequeña tridimensional que fueron de esa época. Atrevido el MoMA de comprar
no americana, mujer alemana latina. Es un atrevimiento. Sí, aquí ya comienzan las obras ya de gran tamaño. Eso esa foto es el montaje en la inauguración de la Alte Ópera en Frankfurt en el año 83. Ella es invitada a llenar con chorros y obras de ella un salón lateral. Imagínese usted. Aquello, obra. Eso es papel. Esto creo que es Ahora, papel. fíjense, la gente no aprecia, a mi juicio, y yo no soy especialista en arte, lo dedicado y delicado de obras de papel en dibujos que coinciden con su obra tridimensional, obviamente, y dan una perspectiva tridimensional a algo que está solo en papel. En una sola dimensión, correcto. No quiero pensar las horas que pasó haciendo esto, ¿no? Pero ella también tuvo gente que trabajó con ella y gente muy sencilla que quizás ignoraba lo que era el arte y los puso a doblar cabillitas y alambre. Y hay un insigne jardinero de los Chorros que ella contrató, Roberto, y que era amigo nuestro de infancia de Tumbamangos en los Chorros. Y ella lo contrató y lo puso a doblar alambre para que le terminara de hacer las obras. Para lograr esto, pues, que estamos viendo acá. Voy a adelantar un poquito. Aquí ya están las obras estas de gran formato. Esto es en la estación. En el metro de Caracas. Que como le digo, probablemente muchas personas voltean arriba y ni saben qué están viendo, ¿no? Esto es el INSE. Eso lo hizo esos son las cuerdas del Parque Central. Sí. Si alguien puede tener influencia, vuelva a la anterior, sí, para que el Parque Central nos dé la opción de remontar esa obra que está en malísimo estado y nosotros, es decir, la Fundación Gego, estaría dispuesta a dirigir el trabajo sin cobrar. Sí, me imagino esto es cabilla, por lo que parece. No, eso no es cabilla, eso es mecate. Imagínense. Esto es el edificio INSE sí, está ¿verdad? en el INSE. Esa la hizo ella en diseño con Leufer. Eso es una obra hecha con Leufer. El C. Díaz, en la avenida Casanova. Avenida Casanova, correcto. Esta obra, esa obra está en la Facultad de Arquitectura, creo. Una de las primeras que... Esa es la del Banco Industrial, que yo le comenté antes. Correcto. La del Parque Cristal. La del Parque Central. Parque Central. Y bueno, por aquí tenía, eso eran algunas imágenes que había, voy a dejar acá de compartir y vamos a seguir. A ver, hemos hablado bastante de Gego. Gego, bueno, lamentablemente fallece en el año 1994, ¿cierto? Sí. Y ese entonces, ella había tenido una última etapa que ella había trabajado antes de fallecer, pero en el año 94 surge la idea de hacer la Fundación Gego, fundación que usted hoy dirige, obviamente porque esta había sido una vida muy llena de méritos, de premios, de reconocimientos que pudiese tomarme una hora completa en citarlos todos, ¿okay? Pero quiero hablar un poquito de la fundación. ¿Cómo surge la idea de hacer la fundación? ¿De quién o quién es la idea de hacer la fundación? Gracias a Dios, para facilitar el trabajo éramos no más que 2 hermanos. Si hubiesen sido 8, hubiese sido probablemente un poco más complicado. En ese momento de la muerte de Gego, Leufer está en sus cabales. Y ellos tenían una contadora
que nosotros le habíamos conseguido para que hicieran sus declaraciones de impuestos. Cayó el tema y ella, junto con otros del mundo del arte, nos dijeron, miren, ustedes no saben lo que tienen. ¿Qué saben ustedes cuánto tienen de obras? Entonces, en vez de empezar a repartir este para ti, este para mí, este para ti, este para mí, porque ustedes no crean un fondo, una institución que empiece a inventariar y a inventariar también los escritos y documentar. La suerte también está que para ese momento no sabíamos lo que podía valer la obra de Gego y los dos herederos estábamos viviendo bien. Nadie estaba ávido de un problema que obviamente en otras sucesiones sí es un tema grave, que los herederos están algunos ávidos de realizar la herencia. Entonces, la Gego había dejado una pequeña oficina en un edificio de oficina, lleno de muchas de sus obras que no le cabían en su apartamento. Tomamos eso como sede original. Comenzamos a inventariar, contratamos una persona que todavía está con nosotros hoy en día. Insigne profesional, Josefina Manrique. Profesionalizamos en 25 años la institución. Tenemos hoy 9 empleados. ¿Cómo lo financiamos? Obviamente, modestamente vendimos obra. Claro, no hay otra. Sin duda. A ver, en la página, estuve leyendo, en la página de la fundación, porque hay una página para las personas que estén interesadas y por cierto, ahorita voy a leer algún comentario. Isaac Bloom dice que recomienda a todos los que les interese más a fondo la biografía de Gego, leer el libro de su biografía publicada por el Nacional, el escrito por María Elena Ramos, que es extraordinaria. Lógico. Vamos a buscarlo. Pero hacía referencia a la página de la fundación porque conmemoraron los 100 años de Gego. ¿Qué actividades hubo? ¿Qué realizaron en ese especial para los 100 años? Creo que era la exposición que se hizo en Stuttgart. En la propia universidad fue invitada a la fundación y otro coleccionista para hacer la presentación de la colección de la Gego. Hoy por hoy, los estudiantes de arquitectura, de arte, se acercan a la fundación. ¿Cómo es esa? ¿Hay algún tipo de alianza o de cercanía con las escuelas de arte que hay en el país? En Venezuela poco, pero muchos estudiantes pueden consultar y hacer citas. No ahorita en el momento de la pandemia, pero anterior y posterior. Pero muchos museos e institutos de arte en el mundo, caso del Museo de Houston, que tiene una buena colección de Gego, tiene todo un fondo de documentación de artistas latinoamericanos y entre esos está la Gego. Bien. A ver, Raquel Marcus de BriefCon acaba de colocar la página web de la Fundación Gego para quien esté interesado, está en el chat, quien esté interesado. Por otra parte, el señor José Ben Mamán le dice qué maravilla entrevista, gracias Hebraica y gracias señor Gonz, definitivamente. Existe otra página que se llama Gego Artista. Sí, y bueno, y hay referencias a lo largo de internet, estuve buscando referencias, muchas lo que terminan es copiando un poco lo que dicen estas dos páginas, Gego Artista y Fundación Gego, pero bueno, hay el señor Elías Crispín, para una de las fotos que mostramos, dice que es el centro comercial Chacaíto. ¿Ah? El señor Elías Crespín, creo que una de las obras que mostramos, él comenta que es del centro comercial Chacaíto. Probablemente. Sí. Ahí estaba una de las galerías iniciales donde la Gego apareció. Está bien.
El señor José B. Mamán repite, qué privilegio conocer de primera mano la historia de un artista tan interesante. Sin duda es fascinante, particularmente yo quedé encantado porque, bueno, como le digo, había visto no soy experto en arte definitivamente y con esa honestidad con la que usted habló, que ha estado de alguna manera inmerso en ese mundo, lo dice con toda honestidad. Este humilde servidor mucho menos conoce mucho del tema y cuando empecé a entender un poco de Gego, bueno, sin duda es una mujer fascinante, porque además era una mujer que innovaba, una mujer emprendedora, sin duda fue una vida bien importante y bueno, y que nos deja un legado donde los venezolanos nos tenemos que sentir orgullosos porque además se hizo venezolana, entonces es una artista venezolana, alemana, bueno, toda esa mezcla, ¿no? Es importantísimo. A ver, yo quiero leer una de las preguntas que aparece aquí en el chat. Raquel Marco pregunta, me gustaría señalar que hoy nos acompaña el artista Elías Crispín, sobrino nieto del señor Tomás, y el único artista venezolano actualmente con una exposición en el Museo del Louvre en París, que fue quien comentó hace un momentico. Bienvenido, señor. Elías. Sí. A ver, si las personas si tienen alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario, les recordamos que el chat está disponible para hacer sus preguntas en unos momentos antes de despedir al señor Tomás. Que le voy a ser honesto, me ha costado mucho decirle señor Tomás, me parece que esta ha sido una conversación tan honesta y tan sabrosa. Puede decirme tú y Tomás. Bien. Elías dice, solo sobrino. No es sobrino, nieto, es solo Él sobrino. es Elías. nieto de Gego, nieto de Gego. Está bien. Él es nieto de Gego. Elías, ahora te vamos a abrir el micrófono para que conversemos un ratico, si quieres. Pero bueno, a ver, señor Tomás, ¿qué tendría usted para cerrar un poquito la conversación? ¿Qué tendría usted que decirnos de entonces de Gego, esta artista maravillosa, esta madre también que tuvo, que sin duda por la forma como usted se refiere a ella, dejó muchísimas huellas dentro de la familia? ¿Qué nos pudiese decir para cerrar? Usted tiene que hacer en la vida, ella es el mejor ejemplo de hacer en la vida lo que las circunstancias te ofrecen, pero después aprovecharla. O sea, la circunstancia la llevó a Venezuela. ¿No? Tengo que entenderme con los venezolanos y no tengo que despreciar lo que me ofrece el país. Adaptarme a que me entiendan o entiendan lo que yo sé, pero también enriquecerme con lo que saben los venezolanos. Nunca fue despreciativa hacia ricos, pobres, estudiados y no estudiados en Venezuela. Y yo creo que esa es una gran lección. Y ese es el gran éxito de los venezolanos afuera, dentro de los que se han ido y han sido honestos con su profesión y su conocimiento. Es un país en esa materia extraordinariamente abierto. Sin duda. Nosotros nos hemos comparado con otros países que han crecido ahora venezolanos en Latinoamérica y son mucho más cerrados de lo que los venezolanos fueron para todos los inmigrantes. Mire, nos están llegando varias preguntas. A ver, perdón que el chat se me rodeó un poquito. El señor Rafael Isidro quería, pregunta. Quevedo. Sí, bueno, aquí, no, perdón, Quevedo. Lo que pasa es que puso, quería saber con qué escuela o estilo se clasifica la obra de Gego y el impacto de su obra. El impacto es haber sido... Fíjese, la primera respuesta de la Gego fue que sus obras no eran, tridimensionales, que no eran una escultura. Y ya con eso define que ella lo que está usando es usar el espacio. Constructivismo, usar el espacio, la sombra, el a través, la línea y el punto. Fíjese que usted va a encontrar muy pocas obras de Gego en color. Hay, las acuarelas son una mezcla de colores extraordinarios, pero en sí, mucha la obra de Gego es sencillamente blanco y negro. Sus obras tridimensionales son blanco y negro. O sea, o el material alambre, obviamente, color plata. Claro.
Luis Miguel Molina pregunta, ¿cuáles son los próximos proyectos de la Fundación? Bueno, tenemos, la pandemia paralizó un ciclo de exposiciones a que fuimos invitados. Pues la otra suerte es que la mayoría de las exposiciones no son promovidas obviamente por la fundación, sino son invitaciones a participar en exposiciones ya, nacionales, en la época que había Venezuela otra, y internacionales, sea en Estados Unidos o en Europa. Comenzó un ciclo de 5 museos que se habían unido para exponer. Fueron Sao Paulo, México, Nueva York, España y Londres. Se paralizó después de la de Sao Paulo y las obras fueron nuevamente, con mucho dolor, almacenadas en cada uno de sus orígenes. Coleccionistas privados que tomó mucho tiempo convencerlos de participar. Si todo va bien, la pandemia desaparece o baja su presión. En la primavera del año 2022 estaremos exponiendo en el Museo Jumex en la Ciudad de México y para finalizarles del 22 en el Guggenheim de Nueva York. Muy bien. La señora Cecil Mandenfrost, desde Argentina, excelente charla, muchísimos saludos. Por su parte, la señora Mary Miskin, impresionante la obra de Gego, muchísimas gracias por compartir su historia. Franz Riske, recuerdo a Gego más que como una gran maestra, como una mujer de dulzura inolvidable. Bien, gracias. Silvia Cohen dice, en las clases de arte del Centro Grifcon de Hebraica, dirigida por la profesora Emily Jolie, dimos una clase solo de Gego en su parte artística y qué bueno fue conocer esta otra fase de ella. Muchísimas gracias. Urbi Garay habla, Elías Crispín es el primer artista latinoamericano con obra permanente en el Museo de Louvre. Efectivamente, lo dijimos. Probablemente lo queremos comprometerlo en este espacio para que nos acompañe un día en Conexión Hebraica. Sería todo un honor tenerlo. Carlos Brender, gracias Tomás, excelente intervención. Agradecido muchísimo por tu participación. Te saludan Carlos y Evelina. Si ustedes quieren, perdona que intervenga, si ustedes quieren estudiar un poco más cómo era la Gego, no su obra, sino la personalidad. Hay un libro que se llama Sabiduras. Aquí lo... No se ve muy bien, no. Póngalo, muéstralo sobre su cara porque sí, allí, ahora sí. Perfecto. Ese es un libro que hace unos 10 años fue financiado por el Museo de Houston, pero las dos personas que lo realizaron, acopiaron, son dos personas que trabajan con la Fundación Gego, son Josefina Manrique y ¿cómo se llama ella? María Elena Huisi, ya fallecida, y acopiaron todos los escritos e ideas de Gego, con traducción, si eran alemanas, en español e inglés, si eran en español al inglés y al alemán. Vale la pena, está en Amazon y realmente enriquece el conocer cómo ella piensa en determinados aspectos de la vida. Tomás, esta pregunta. ¿Sigue practicando el judaísmo de alguna manera dentro de la familia? ¿Se siente miembro del pueblo judío? Y tiene yo me siento ciudadano del universo. ¿Tiene algún nexo con la Keilah venezolana? No. Bien. Cecilia Mandenfrost pregunta, ¿cómo era Gego mamá? Disciplinada. Disciplinada sin ser rigurosa, o sea, disciplinada, o sea, hay que cumplir y hay que cumplir los compromisos. O sea, si yo digo que mañana termino mi tarea, está bien, tengo el día de hoy libre, pero mañana voy a terminar. Y yo creo que sus alumnos y sus empleados lo entendieron con el tiempo y lo agradecieron porque aprendieron. Sin duda. Bueno, es que para hacer la trayectoria definitivamente tenía que tener disciplina, tenía que tener constancia para poder hacer la cuestión. Exacto.
sí, sin duda. Si nos puede mostrar de nuevo el libro, señor Tomás, por favor. Creo que... Tomás, puedes ahorrarte el Puedo señor. el señor, ok, Tomás. Sí, allí se lee el libro. A ver, allí, sin moverlo mucho, porque si no se funde con el fondo. Sabiduras. Sí, listo. Bien. Luis Lacorte, estupenda charla, amena, interesante. Quienes conocimos a Gego la recordaremos siempre como una mujer muy dulce y al mismo tiempo como como una enorme artista. Y la familia le hace honor. Y Rafael Dávila pregunta, Sí. ¿cómo te sentiste al conocer la fama de tu madre extendida por el mundo? Esa pregunta es válida. Hay que ser muy cuidadosa en el digerir eso. Hay que ser muy cuidadoso. Y menos mal que sucedió ya siendo adulto de buena edad, pues. O sea, no a los 15 años. Sí. Beatriz Guns coloca el vínculo de Amazon para quien esté interesado de Sabiduras, el documento en Amazon, pueden darle clic, pero no se vayan todavía, le dan clic antes de terminar para que sigan acá y no se vayan para la página. A ver, Tomás, ya estamos por cerrar. Quiero dejarte que te despidas de las personas que nos han seguido. Quiero que las personas te saluden. Ya vamos a abrir los micrófonos. Te voy a robar 30 segundos para anunciar las próximas 2 charlas que tenemos de Conexión Hebraica para todo el público que nos está escuchando por primera vez hoy. Nos conectamos todos los martes a las 6 de la tarde hora Venezuela. Y les comento que para el próximo martes 4 de mayo a las 6 de la tarde entonces tenemos Israel, el país descubierto por el lente de Isaac Paniza. Isaac Paniza es un fotógrafo profesional venezolano que visitó Israel en 2 oportunidades y quiere realizar una exposición y quiere hablar de su trabajo que hizo con su ojo de fotógrafo en Israel. Y también tenemos a Leonardo Padrón para el día 11, para el 11 de mayo, Hebraica en esta tercera temporada, Conexión Hebraica viene con todo. Estamos arrancando hoy con una charla espectacular. Tenemos a Ipaniza, tenemos a Leonardo Padrón, tenemos a varias personas ya también de nuestra Keilah que están en Venezuela y que están fuera de Venezuela, que ya nos han confirmado. Vamos a ir diciendo paulatinamente, sigan nuestras redes de Hebraica a través de Instagram para mantenerse al tanto. Pero bueno, bien. Isaac Bloom, antes de despedirnos, a ver, sería muy bueno proyectar la película de Gego, es algo increíble. Eso sería posible. Solicité a la Fundación Gego. Hay una excelente que se hizo para una exposición en esa exposición alemana, muy buena, de una cineasta alemana. Muy interesante la película. Bueno, cuando Hebraica esté de nuevo 100% presencial, aunque ya lo tenemos, esta semana de hecho estamos presencial, pero cuando activemos 100% las actividades del FriFCon, es un espacio también, como decía una persona por acá, que en los cursos y en las charlas que se dan, ya se ha hablado de Diego, yo creo que pudiese ser interesantísimo tener esta película, así que bueno, pues... Hay varias. Hebraica abre sus puertas para que se pueda proyectar este tipo de películas que sí, definitivamente nos interesa a todos. ¿Ve? Hugo Medina, hola Tomás, acá contigo y tu madre. Gracias. Bien. A ver, señor Tomás, unas palabras de despedida antes de abrir. Algo nos está mostrando por acá Franz Riske en la cámara, no sé si las personas lo pueden ver, Gego Arquitecto, creo que es un libro, ¿cierto? ¿Quiere hablarnos un poquito de ese libro, señor Tomás, antes de despedirnos? Gego Arquitecto. Lo muestra, allí está Frank Exacto. Risto. ¿Sí? Frank probablemente conoció a la Gego ya en los años, ¿qué? 70, 80. ¿Cuándo? Gego era mucho más callada y, vamos a decir, quería parecer desapercibida muchas veces. Además tenía un problema de audición que le molestaba inmensamente las conversaciones múltiples. Entonces, realmente el diálogo lo quería hacer personal y sin el bullicio de otras conversaciones al lado. Ese libro es básicamente las obras externas de Gego, tridimensionales en el espacio. Bien. Bueno,
Estamos ya sobre la hora, son las 7:10 de la noche. Estamos agradecidísimos con usted por todo este tiempo. De verdad que fue súper placentera esta conversación. La disfruté muchísimo, pero estoy seguro que todas las personas que se han mantenido conectadas, tuvimos cerca de 70 personas conectadas, han disfrutado esta charla enormemente. Hebraica es su casa. Bienvenido. Cada vez que queramos conversar, por favor, con gusto puede ponerse, podemos contactarnos. Por aquí hay personas que dicen, por favor, pasen las películas por Zoom para los que estamos fuera de Venezuela. Ok. Okay. Voy a pedirle a la fundación que los ponga en marcha en su página de vez en cuando, una y después la otra y después la otra. Bien, bien. Bueno, quiero agradecer a Hebraica Conexión esta oportunidad, a Carlos Blender por haber hecho el contacto. Realmente fue una carambolada, como son la mayoría de los hechos fortuitos, exitosos en la vida de cada uno de nosotros. Son así. Y seguiré con disciplina las próximas presentaciones para hacerme asiduo participante de las presentaciones que haga. Quiero agradecer a los amigos que participaron y a los que no conozco tanto el haber tenido la paciencia de oír mis comentarios sobre la Gego. La Gego, perfecto. Vamos a ir abriendo los micrófonos, el equipo técnico que nos acompaña, por favor, si podemos abrir los micrófonos quitarme a mí de la pantalla y dejar a Tomás con todo su público para que podamos ver a todas las personas. Perfecto. Y bueno, quien quiera decirle algo a Tomás. Hola, Tomás. Me encantó la entrevista. Muy natural, muy espontánea. Y me encantó también el conocimiento tan profundo del entrevistador, del periodista, sobre la personalidad de Gego. Te felicito. Aló, creo que se quedó congelada la imagen. Con el rabino Pinchabrenner, con quien siempre leía su artículo en el Nacional, y finalmente tuve la fortuna de conocerlo y amistarme con él. Y bueno, encantado con la iniciativa de la Fundación y muy agradecido por la invitación. Gracias, Rafael Isidro, compañero de la Facultad de Agronomía y de Vida Política. Gracias, señor Rafael. ¿Alguien más quiere? Josefina. Hola, señor Tomás, ¿cómo está? Gran factotum de la Fundación Gego. Gracias. Sí, señor. Yo creo que una de las personas que más conocimiento tiene hoy sobre la actividad de la Gego, sus ideas y su formación. Hoy está encargada de construir un inventario de obras comentado. Catálogo razonado. Que ha salido mucho más complicado de lo que yo en mi vida hubiese creído. Gracias, señor. Qué maravilla, Josefina. Ya estaremos conversando seguramente. Ella vale la pena que la inviten un día para hablar de lo que es un catálogo razonado. Ya anote el nombre, seguro la vamos a contactar. Mire, eso es. Y la siguiente que usted tiene ahí, Patricia Morales, ¿cómo recuperar un muerto? ¿Cómo recuperar un muerto? Pero, gracias a su ayuda, yo. Bueno, pero no, la ayuda la dio la Gego. Chao, nos vemos. Sí, bueno, se lo agradecemos a la Gego. Va a estar bien. Okay. Daniel, ¿querías comentar algo? Quisiera mostrar un tesoro. Perdón, no sé quién habla, quién dijo lo del tesoro, perdón.
Fran Rizquez quiere mostrar un tesoro. Señor Fran, claro, por favor. Fran. Ok. Imagínense usted, este cubo. Ajá. Ah, sí, del Museo de está. Arte Cultural. Ahí está. Qué maravilla. Josefina, tome Señor Tomás. nota si eso está registrado. Esto está aquí en Valencia. Ah, nos tienen que mandar los datos. Ahí está. Nos tienen que mandar los datos. Tienen que escribirle a la fundación, al correo de la fundación, y nosotros con muchísimo gusto lo guiamos para que registremos la obra. Por favor, señor. indíquele el correo. El correo es info@fundaciongego.com. Nosotros creemos tener un registro de más del 90% de las obras de Gego y su ubicación. Bien. Repito, en el chat están colocando... Lo que pasa es que ahorita tengo mala conexión, no estoy oyendo muy bien. Y ahí está, info@fundaciongego.com. Está colocado en el chat para que se puedan Ya. poner en contacto con la fundación. Bueno, ¿alguien más quiere saludar, decir algún comentario? Tomás, habla Carlos Brender, para agradecerte tu intervención. Nos hemos dado un banquete con esta charla que nos ha dado de primera mano sobre esta obra artística de Gego. ¿Verdad? Gracias. Que nos complace mucho que nos hayas aceptado esta invitación. No. Y contarnos algo de estas cosas, esta trayectoria artística de tu mamá y el aspecto humano. Bueno, hemos quedado muy satisfechos, y la mejor prueba de esto es que ya tenemos más de una hora en este conservatorio, en este conversatorio. Así que nuevamente, de verdad que te agradezco que nos hayas aceptado la invitación y esperamos por verte nuevamente y cumplir estas grandes palabras, estas experiencias, la fundación que tú presides, que seguir los pasos por donde se encamina, por donde sigue. Gracias nuevamente, cuídate mucho. Pronto nos veremos. Bienvenido. Aquí lo recibiremos. Ah. Josefina, por aquí me están preguntando, tomamos la palabra, tu apellido. Manrique. Manrique. Ok, bueno, seguro estamos a contactar. Pero la información de la fundación, o sea, al info de la fundación, le puede escribir a Priscila Becazzi, que es la directora ejecutiva, o a Bárbara Gunz, que es la directora que tenemos aquí en la fundación, que es directora junto con el señor Tomás. Vuelvo a repetir el correo, es info@fundaciongego.com. Perfecto, gracias. Un saludo, Tomás. Fue en Dávila, ¿no? Dávila. Hola, Tomás. Gracias, Rafael. Muy agradecido por toda esa explicación. Y Gracias. recordarte, como todas las cosas, Tomás, que es increíble todo lo que puede hacer la Facultad de Agronomía para formar personas como tú. Gracias. Y ustedes que me acompañaron. Priscila, Ajá, aquí haz tu estoy. comentario, por favor. Nuestra directora ejecutiva de la Fundación Gego. Priscila, que tuvimos no- un poquito de contacto para esta, no pudimos terminar de concretar para esta charla, Sí. pero sí la No, pero contactamos. sí estuvo conversamos. excelente, excelente, te felicito porque te metiste un puñal maravilloso para hacer esas preguntas. Realmente fue todo el equipo de conexión. muy fresco, que era lo que el señor Tomás quería, era que hubiese alguien que no conociera tanto de la obra de Gego para que pudiera hacer unas preguntas mucho más espontáneas, ¿no? Y quedó excelente, estuvo muy bien. Sí, bueno, mira,
yo tengo 10 años en la fundación y ha sido una experiencia maravillosa de aprendizaje y de crecimiento. Tenemos una excelente relación de trabajo, tenemos un equipo profesional maravilloso y realmente la visión de los herederos, que ha sido crucial, porque la obra de Gego se ha podido catapultar y redimensionar a nivel internacional gracias a esa visión de crear una fundación, de estructurar toda su obra, de tener una base de datos que Gego nos ayudó muchísimo, porque Gego era una persona muy organizada y ella llevaba registro de toda su obra manuscrito, y gracias a eso pues nosotros hemos podido ampliar y tenemos bueno, una base de datos que se está nutriendo cada vez más, pero trabajamos muchísimo con investigadores, con los curadores a nivel internacional, buscan información, toda la documentación está sistematizada. Y bueno, Josefina está trabajando en el catálogo razonado, que es la manera de ponerle esa información al público. Y ojalá, me encantaría que todos los artistas pudieran de verdad crear espacios para organizar su obra. Eso es maravilloso, porque de alguna manera lo pueden promocionar mucho mejor. Entonces, tiene que haber una voluntad promocionar más y enfocada. estudiar o sea, hoy en día Gego es una de las artistas que tiene, yo diría, una excelentísima bibliografía y textos críticos de todas partes del mundo. O sea, hay muchísimo material que se ha escrito sobre la obra de Gego. Y eso es fantástico. La fundación tiene todo acopiado, esa información, y la pone al servicio del público. Entonces, bueno, eso quería comentar. Y estoy a la orden también, con Gracias, mucho gusto. Priscila, gracias además por Buenas noches, Tomás, soy Evelina. Agradecida. Hola, soy Evelina. Ella fue el link, ella es el origen del link de los 100,000. Que Bárbara también, que es nuestra directora aquí. Estoy altamente agradecida por el link, por ese hermoso hecho fortuito que nos unió y que hoy estemos aquí en esta agradable, amena y bella conversación sobre la Gego. Pronto, Elías, estamos contigo. Besos. Chao, gracias. Gracias, Evelyn. Gracias, Evelyn. Hasta luego. Gracias por la charla tan encantadora y tan ilustrativa sobre la familia de un gran amigo, a quien le deseo mucha felicidad y buena salud. Gracias, Rafael. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo por hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Están cordialmente invitados para el martes a las 6 de la tarde, hora Venezuela. La próxima, como le dije, es con el fotógrafo Ipaniza. 2 semanas más arriba tenemos con Leonardo Padrón. Temas interesantes. Síganos en nuestras redes de Hebraica, a través de Instagram, para que estén informados. Y de usted, señor Tomás, nuevamente, muchísimas gracias por este espacio tan rico que tuvimos hoy, esta conversación. Y bueno, a descansar un poquito. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Y ayuden a los nuevos artistas, por favor, no los desprecien. Los nuevos artistas, aunque no los entendamos a veces, ayúdenlos. Bien. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches, Bárbara. Buenas noches, Tomás. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias, Hebraica. Todo salió excelente. Muchas gracias. Entonces, Bueno,